Cordial saludo. A continuación expondremos el enfoque racional deductivo. Somos el grupo 6, compuesto por Braulio Andrade, Eduardo Montero y Freddy Ramírez. Muy bien, el enfoque racional deductivo sostiene que el conocimiento científico surge principalmente de la razón. En este enfoque, el investigador parte de unos principios generales y mediante la deducción lógica obtiene explicaciones y predicciones sobre casos particulares. Esto quiere decir que se habla de una forma de investigar, y esta forma de investigar requiere unos principios o teorías generales que van a explicar una situación o un fenómeno particular. Pero a partir de estos se genera una investigación, una hipótesis, una experimentación, y a partir de esos resultados se va a comparar con la teoría inicial para analizar si esa teoría va a continuar con vigencia o si va a ser falseada dados los nuevos resultados del investigador. Dentro de los exponentes de este enfoque tenemos a René Descartes, quien fue uno de los principales representantes de esta corriente. Él estaba convencido de que la razón era el camino más confiable para alcanzar el conocimiento. Propuso cuestionar todo aquello de lo que se pudiese dudar, hasta encontrar una base sólida que le permitiera construir un conocimiento que le sirviera a la ciencia. Tenemos a Leibniz, quien también tuvo un papel importante dentro de la razón. Para él, el universo tenía un orden lógico y este orden podía comprenderse mediante el pensamiento racional y las leyes de la lógica. Finalmente, Kant propone que sí, si bien la razón es muy importante e indispensable, no basta con la razón, sino que es necesario la organización de la información que se obtiene a través del empirismo, a través de la experiencia, de la experimentación. En otras palabras, ni la experiencia sin razón y la razón sin experiencia, es decir, deben de ser complementarias y suficientes para reconocer y significar el conocimiento científico y el conocimiento de la realidad. Personajes pensadores históricos le dieron fundamentos a Karl Popper para desarrollar el racionalismo crítico. Popper planteaba que el trabajo del científico no consistía en demostrar una teoría, sino más bien en refutarla. O sea, no es posible tener una teoría que sea permanente en el tiempo e irrefutable, porque ya sería más bien como una especie de dogma, sino más bien que el trabajo del científico debería ser intentar poner a prueba esas teorías mediante la experimentación lo más exigente posible. En tanto, Popper habla de la contrastación mediante las hipótesis. El investigador formula una hipótesis, deduce qué debería ocurrir si esa hipótesis es correcta y si está respaldada por esa teoría, y pues los resultados dirán si los resultados contradicen la teoría o si los resultados más bien suman a fortalecer esta teoría. Si resiste las pruebas, bien, la teoría se fortalece. Si no la resiste, pues esta teoría será refutada. En conclusión, el enfoque deductivo, racional deductivo, muestra que la razón sí opera la construcción del conocimiento, pero Popper señala que el verdadero avance científico es cuando es posible falsear, refutar las teorías. Es decir, una teoría científica no porque pueda verificarse, sino porque puede ser falseada o refutada mediante experiencia lógica y empírica. Ahora veamos esa tensión que existía entre el razonamiento crítico y la teoría crítica. Por un lado, el racionalismo crítico defendía la ciencia mediante una crítica racional y buscaba el mejoramiento científico de ese conocimiento. Por otro lado, nosotros nos damos cuenta que la teoría crítica cuestionaba el papel social e ideológico de la ciencia buscando una transformación social. Ahora bien, desde un punto de vista racional, desde el racionalismo de Karl Popper, este planteaba que la idea de que se pudiese verificar definitivamente una teoría científica era totalmente inaceptada. ¿En qué se basaba? En que las teorías no podían mostrarse absolutamente como algo verdadero. Y así generaba una crítica al positivismo, que se enfatizaba en que esa idea positivista de que la observación nos permitía afirmar, confirmar o verificar definitivamente una teoría no era posible.
Por otro lado, tenemos que la teoría crítica en la escuela de Frankfurt planteaba algo totalmente diferente, que decía que la ciencia nunca era completamente neutral, es decir, existían factores sociales, políticos, contextuales del entorno que lo afectaban, y generaba asimismo una crítica hacia ese positivismo, que planteaba que ese positivismo buscaba que la ciencia se convirtiera en un instrumento que nos permitiera dar una legítima verdad a las desigualdades sociales, convirtiéndolas como tal dentro de un instrumento técnico. Por otro lado, podemos darnos cuenta que la serie de críticas desde la epistemología hacia el positivismo pues se radica en que la presunción que este implica en que el conocimiento válido solamente era demostrable por el método científico o mediante la observación o mediante la verificación no era posible. Ellos planteaban que no solamente se basaba en esos aspectos para dar la veracidad o la validez a ese conocimiento. Veamos entonces desde un punto de vista de diferentes teorías, de diferentes epistemologías que planteaba cada uno con respecto a ese positivismo. Desde la fenomenología hacíamos una crítica donde se planteaba, según Husserl, que la realidad debe comprenderse desde la experiencia vivida del individuo. Por otro lado, desde la hermenéutica decía que no solamente se basaba en la experiencia vivida, sino en la forma en que nosotros interpretamos o la forma en que el individuo interpreta esa sociedad. Desde ahí sale ese conocimiento. Por otro punto, el constructivismo decía que ese conocimiento basaba en una construcción social y que se basaba en una relación entre lo cultural y lo intersocial entre las personas. Es decir, que ese conocimiento se daba con una construcción social y cultural. El paradigma interpretativo, por otro lado, nos plantea que la búsqueda principal de los significados de las creencias y de las experiencias de los sujetos es la base necesaria pues para desarrollar ese conocimiento. Como síntesis nosotros podemos realizar una comparación entre lo planteado por Popper, lo planteado por Habermas y Adorno en este cuadro. ¿Qué podemos hablar? Podemos dividir o subdividir en 5 categorías principales. ¿Qué corrientes filosófica manejaban? ¿Qué papel tenía la ciencia dentro de esa? ¿Cuál era la crítica desde su punto de vista hacia ese positivismo? Y el método y qué fin tenía cada uno de ellos. Entonces podemos establecer que Jürgen y Teodoro Adorno tenían una corriente de la teoría crítica. En cambio, Karl Popper era desde el racionalismo crítico. ¿Qué papel tenía cada uno de ellos? Karl Popper defendía que el conocimiento era objetivo mediante la crítica. Es decir, su objetivo se daba mediante la crítica y buscaba rechazar la verificación y proponía lo que se le llamó la falsación. ¿Mediante qué método? Mediante la falsedad y un debate racional. ¿Con qué finalidad? Mejorar el conocimiento científico. Contraposición a eso, desde el punto de la teoría crítica tenemos a Jürgen y Adorno. ¿Qué planteaba cada uno de ellos? Jürgen plantea que ese papel de la ciencia debe orientarse al entendimiento y la emancipación, buscando una teoría crítica pues de una manera neutral mediante el diálogo y la función desde el lenguaje, la función del conocimiento y del diálogo entre personas. ¿Con qué objetivo? Pues lograr un consenso o una democracia establecida entre los actores que incluyen en esa sociedad. Por otro aspecto, Teodoro, desde la misma teoría crítica, sigamos que es una segunda parte, un segundo avance desde Jürgen, plantea que el papel de la ciencia debe cuestionar no solamente la estructura de las fuerzas, sino cómo están estructurados los poderes que individualmente manejan una sociedad. ¿Basándose en qué? En una teoría de la razón como un método instrumental y buscando un reduccionismo dentro de esos conocimientos. Ahora, ¿qué método planteaba Teodoro? Él decía que la crítica se daba directamente con la dialéctica y buscando pues una reflexión social dentro de ese entorno de conocimiento, con una sola finalidad, que era transformar y liberar la sociedad de esa dominación, de ese mandato general pues dentro de la misma sociedad. Como conclusión pues de este aspecto nosotros podemos definir 3 principales. El primero, que el positivismo pues buscó o impulsó el desarrollo de la ciencia moderna
pero a su vez fue cuestionado por esa visión reducida de la realidad. En cambio, que el racionalismo crítico podemos concluir que propuso que la ciencia se basara en una crítica totalmente permanente y buscando la falsación dentro de sus postulados. Por otro lado, podemos también concluir que la teoría crítica amplió un debate, cual nos dio o nos mostró el conocimiento como una forma relacionada entre el poder, entre la historia y la sociedad, demostrándonos que es complejo entender el punto, el inicio, el surgimiento de ese conocimiento, pues si no se tiene unos puntos de vista diferentes dentro de ese entorno. Ahora continúa mi compañero Braulio. Tesis doctoral analizada, título: Ajuste cultural y tecnológico en poblaciones marginales. Una lectura desde el racionalismo crítico y la teoría crítica, basado en la tesis doctoral de Eric Vera Mercado, 2015. Teniendo en cuenta el contexto, el problema central de esta tesis es la desconexión que existe entre las herramientas tecnológicas del Estado y las comunidades rurales vulnerables. El autor no busca simplemente entregar computadores o internet, sino investigar si el juego y la tecnología lúdica pueden servir como un puente para fomentar la convivencia y las competencias ciudadanas. Desde la perspectiva del racionalismo crítico popperiano, el papel de la deducción aquí es fundamental. El investigador no fue al campo a ver qué encontraba de forma inductiva, sino que construyó deductivamente un modelo teórico y formuló una hipótesis clara que la tecnología participativa puede moldear la cultura ciudadana. Luego tradujo esa hipótesis a ecuaciones matemáticas para ponerla a prueba empíricamente. Teniendo en cuenta los pilares teóricos adoptados, surge esta pregunta: ¿de dónde surgen los conceptos? La respuesta es que el estudio se apoya fuertemente en teorías previas. El autor toma a gigantes de la teoría cultural, los estándares de cultura ciudadana de Mockus y el modelo TAM de tecnología. Los une en una sola propuesta y va a la comunidad rural a medir si esa teoría preconcebida encaja en la realidad. Teniendo en cuenta el análisis crítico y los resultados finales, podemos concluir con una mirada crítica. Encontramos una tensión interesante, aunque el autor inicia denunciando la marginación con filósofos críticos como Foucault o Marx. Su metodología termina siendo funcionalista, pues busca ajustar el comportamiento de la gente a las normas estatales. Sin embargo, los resultados cuantitativos demostraron que su hipótesis era correcta. La mediación lúdico-tecnológica sí logró mejorar la convivencia y el aprendizaje ciudadano en la comunidad. Muchas gracias.